Bueno, vamos a ir entonces todos al tablero y vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, lo que nos queda de la clase realmente. Bien. Bueno, antes de empezar como a trabajar lo que nos hace falta, que realmente es muy poco, prácticamente todo el tema está visto, pero para prepararnos para lo que viene, nos hacen falta algunas cosas. Entre las cosas que nos hacen falta por trabajar, permítame, ya. Entonces, hoy vamos a ver un tipo de geometría que no hemos visto y que necesitamos trabajar, y es el sistema de placas paralelas. No sé si ustedes ya en el laboratorio lo trabajaron. ¿Ya trabajaron el sistema de placas paralelas? Chicos, Sí, maestra. ya trabajaron el sistema de placas paralelas. ¿Ya saben cómo calcular el campo eléctrico de una placa? ¿Ya saben cómo calcular el campo eléctrico de una placa? Chicos, Sí, profe. ya lo saben calcular. ¿Cuál es entonces el campo eléctrico de esta placa de área A y con una carga sigma? ¿Cuánto es el campo eléctrico? ¿Cuánto es el campo eléctrico? Sigma sobre 2 epsilon sub 0. Muy bien. Entonces el campo eléctrico generado por esta placa es sigma sobre 2 epsilon sub 0. Tiene una propiedad, y es que como su carga está distribuida por unidad de superficie, entonces las líneas de campo eléctrico solo se encuentran al frente de esa superficie, al lado derecho y al lado izquierdo. O sea, nosotros vamos a tener que el campo eléctrico generado por esta placa es en esta dirección. Y se encuentra también hacia el otro lado, o sea, solo está donde se encuentra únicamente la superficie. Lo que diferencia este campo eléctrico de los otros campos eléctricos, ¿qué es? ¿Qué significa que sea sigma sobre 2 epsilon sub 0? ¿Cuál es la diferencia con respecto a los otros campos? No depende de una distancia. No depende de una distancia, es decir, este campo eléctrico es constante en todos los puntos del espacio. Es decir, si usted mira un poquito más allá, ¿cierto? Si esto aquí es A y usted se para por aquí en B, el campo eléctrico generado por ese sistema acá en el punto B es exactamente igual a sigma sobre 2 epsilon sub 0. Entonces, este sistema forma lo siguiente. Entonces, vamos a ver los sistemas de placas paralelas. Entonces, si yo tengo un sistema de placas, como estoy dibujándolas en el tablero, número 2, un sistema de placas cargado de área A, por favor no me le cambien el color del tablero, de área A y densidad de carga sigma, cargado negativamente, pero además de forma negativa, y el sistema de placas es un material conductor. Entonces, este sistema genera un campo de la forma sigma sobre 2 epsilon sub 0. Y aquí lo que nosotros vamos a observar es que hay líneas de campo de la placa negativa en todo el espacio, ¿cierto? También acá, en todo el espacio.
a poner primero, perdón, dibujé mal las líneas. Entonces voy a poner primero la positiva, disculpen. Para no borrar las líneas de campo. Voy a poner primero la sigma positiva. Y ahora voy a poner aquí otra placa en medio, también positiva. ¿Qué pasa si pongo otra placa positiva? Ella genera campo también en todas las direcciones, ¿cierto? Acá en este punto genera hacia acá. Y acá en este lado, en esta dirección. Fíjense que en amarillo estoy colocando la placa 2 de carga positiva. Tiene el mismo sigma y la misma área. Y la otra también genera campo en todas las direcciones. ¿Qué estoy observando que ocurre? ¿Cuánto va a ser el campo eléctrico generado entre las placas? ¿Quién me dice? Entre las placas. ¿Cuánto es el campo eléctrico generado entre las placas? 0. 0. ¿Cuánto es el campo eléctrico generado en las zonas fuera de las placas? Por ejemplo, acá a la derecha. ¿Cuánto es el campo eléctrico acá? 2 veces el campo eléctrico. O sea, sería sigma sobre epsilon sub 0 en I. ¿Cuánto es en este lado de acá el campo? En el lado izquierdo de las placas. ¿Cuánto es? Lo mismo, La pero misma. Lo mismo, pero en dirección menos I. ¿Ok? O sea que si uno ve este sistema de placas y le piden dibujar el campo, lo que uno observa es que en el medio de las placas positivas, en el medio, el campo es 0, no van a haber líneas y aquí se van a sumar y van a generar un campo dado de esta forma. Acá sigma sobre epsilon sub 0 en I. Y aquí en el otro lado, menos sigma o sigma sobre epsilon sub 0 en menos I. ¿Ok? ¿Por qué son importantes estos sistemas de placas? ¿Cierto? Porque ellas tienen una configuración especial y es que este sistema de placas son muy similares, o sea, estamos trabajando sistemas que tienen misma área y tienen misma cantidad de carga por unidad de superficie. ¿Qué pasa cuando colocamos dos de signos contrarios? O sea, dos positivas y una positiva y otra negativa. Entonces, cuando nosotros dibujamos las líneas de campo generado por la positiva, ¿cierto? Lo que vamos a tener son líneas de campo que salen, pero que están en todos los lugares, o sea, porque recuerden que el campo eléctrico permea el espacio. Va a estar no solo a la derecha, sino va a estar también a la derecha de la otra placa. Y lo mismo va a ocurrir con el campo eléctrico generado por la negativa. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es que tenemos esto que está ocurriendo acá. Es que el campo eléctrico generado, ¿cierto? Por este sistema sería dado de la forma en como lo estoy dibujando en el tablero número 3. Es decir, la parte amarilla vale sigma sobre 2 epsilon sub 0 aquí en menos I, ¿cierto? La parte amarilla aquí vale sigma sobre 2 epsilon sub 0 en I. Y la parte roja, ¿cierto? En este lugar, a la derecha, vale sigma sobre 2 epsilon sub 0 en I, ¿cierto? Y lo que observamos es que el campo eléctrico en las regiones fuera, aquí la sumatoria de los campos va a dar 0,
Aquí la sumatoria de los campos va a dar 0, pero en la mitad se condensa un campo eléctrico. ¿Cuánto va a ser el valor de ese campo? Va a ser sigma sobre epsilon sub 0 en I, ¿cierto? Y este es el sistema de placas paralelas. Placas paralelas. Entonces ahora miremos el sistema de placas paralelas, ¿para qué sirve? ¿Cierto? Entonces las voy a dibujar grande, un poquito más grande, el sistema de placas paralelas. Vamos a ver si me queda igual. Les pido disculpas un poquito con los dibujos. Estoy tratando de que me queden igual. Ok. Entonces, cuando estamos hablando del sistema de placas paralelas, hablamos de placas con una geometría similar. O sea, estamos hablando que esta tiene área A, esta tiene área A, más sigma, menos sigma. Y están separadas una distancia D. Como tiene más sigma y menos sigma, ya sabemos que el campo eléctrico concentrado en esta región va en esta dirección, ¿cierto? Y vale sigma sobre epsilon sub 0 en I. ¿Y cómo es la diferencia de potencial? Sabemos que la diferencia de potencial, por lo que estuvimos trabajando la semana pasada, es menos E punto dl, ¿cierto? O lo que es lo mismo, el diferencial de potencial, cuando lo integramos, ¿cierto? Nos va a dar, en este caso, que es menos el campo eléctrico punto dl, ¿cierto? Entonces, para este caso, como el campo eléctrico es una constante y el delta L lo que es el vector distancia, entonces lo que vamos a tener aquí es que la diferencia de potencial dentro del sistema de placas va a ser el vector menos E, producto punto, el dl, ¿cierto? Pero el dl aquí, en este caso, el dl, como es un vector, ¿cierto? Va a depender de la forma en cómo yo me estoy moviendo. Entonces, generalmente se necesita un punto de referencia para medir el potencial en este sistema de placas. Entonces voy a borrar un segundo acá para que me quede espacio y me quede todo en este tablero de lo que vamos a hacer. ¿Cómo así que se necesita un punto de referencia? Recuerden que el potencial, para medir potencial, siempre se necesita un punto de referencia. Este punto de referencia en el sistema de placas puede variar. O sea, mi punto de referencia de potencial igual a 0, yo lo puedo tomar en cualquier lugar dentro del sistema de placas. Es decir, yo lo puedo tomar sobre la placa positiva, sobre la placa negativa, o lo puedo tomar en el centro, porque el potencial lo que es una referencia, una referencia. En el caso de las otras distribuciones, el potencial igual a 0 lo tomamos en el infinito. En el sistema de placas se puede tomar sobre la placa positiva, en medio de las placas o sobre la placa negativa. No importa, ¿cierto? Aquí yo lo voy a tomar primero sobre la placa positiva, o sea, voy a tomar que aquí el potencial vale 0. Este es mi punto de referencia. ¿Qué pasa si quiero calcular cuánto vale el potencial cuando delta L está en de medios? O sea, justo a la mitad. Entonces, la diferencia de potencial va a ser igual a menos E, pero E es sigma sobre epsilon sub 0 en I, producto punto de medios en dirección I. ¿Por qué en dirección I? Porque si mi potencial vale 0, significa que me estoy moviendo desde 0 hasta justo hasta este punto,
que es exactamente de medios, y me estoy moviendo en este sentido. O sea, desde 0 hasta este punto, el delta L vector vale de medios y va en dirección Y, porque es la forma en cómo me estoy moviendo, desde la placa positiva hasta la mitad. Este producto punto no tiene más remedio que tener que I punto I da 1, o sea que la diferencia de potencial me está dando menos sigma por D sobre epsilon sub 0, pero recuerden que aquí la diferencia de potencial va a ser el potencial en ese punto, que es el potencial en D medios, porque la diferencia de potencial se escribe final menos inicial, pero el potencial en el punto inicial es 0. O sea que el potencial en D medios es menos sigma por D sobre epsilon sub 0. Recordemos, delta V es potencial final menos potencial inicial. Esto quiere decir, voy a pasar al tablero número 5, que si nosotros queremos calcular el potencial justo en la placa negativa, entonces me va a quedar delta V es igual a B final menos B inicial, ¿cierto? Que es 0, yo ya sé que el inicial es 0, y el B final va a ser en la placa negativa que está a una distancia D, o sea, me va a quedar menos el campo que es sigma, epsilon sub 0 en I, pero en este caso el delta L, ¿cierto? Va a ser D y va a ser en dirección I. Producto punto D en dirección I, o sea que el potencial en el punto D, donde está la placa negativa, es menos sigma epsilon sub 0 D. ¿Qué pasa, profesora, si usted ubica medir el potencial ya no allá en la placa positiva, ¿cierto? Sino ¿qué pasa, profe, si usted ubica que el potencial es 0 justo aquí en D medios? O sea, aquí el potencial es 0. Entonces, ¿qué ocurre con el potencial, cierto? La diferencia con lo que acabamos de hacer ahorita, ¿cierto? Fíjense que ahorita lo que acabamos de hacer, si a uno le piden, voy a pasar atrás un momentico y me voy a parar en el tablero 4, si a uno le piden que dibujen las líneas equipotenciales, uno dice, ok, sobre la placa positiva de 0, en el medio voy a tener una superficie equipotencial que vale menos sigma de, ¿cierto? Sobre 2, epsilon sub 0, y justo sobre la placa negativa, el potencial me da menos sigma sobre epsilon sub 0 por D, ¿cierto? Y así voy construyendo mis líneas equipotenciales. O sea, si quiero aquí en D cuartos, ¿cierto? O sea, acá en la mitad, en D cuartos, pues yo ya sé que simplemente va a ser sigma epsilon sub 0 D cuartos. Pero ¿qué pasa si cambio mi referencia de medida del potencial? Si pongo que en D medios el potencial vale 0. ¿Cuánto vale entonces el potencial en la placa positiva? ¿Quién me dice? ¿Cuánto vale si pongo mi referencia de potencial en D medios? ¿Cuánto vale el potencial en la placa positiva? ¿Cuánto vale el potencial en la placa negativa? ¿Quién me dice? Si cambio mi referencia de potencial y la pongo en el medio de las placas, ¿cuánto vale el potencial sobre la placa positiva y cuánto vale el potencial sobre la placa negativa? ¿Quién me dice? Carlos Alberto, ¿cuánto crees que da? Carlos Alberto Castañeda.
María Isabel Duarte, ¿cuánto crees que da? Alejandra Tolosa, ¿cuánto crees que da? Paula Argüello Márquez, Juan Sebastián Espinosa, creo que se llama así. Juan Sebastián, ¿cuánto crees que da? No sé, profe. Ok, entonces, ¿cómo se hace allí? Párate, estás en el tablero 6, Juan Sebastián. Sí, profe. Listo, entonces es sencillo. Cuando tú pones el punto de referencia en el centro, igual utilizas la misma expresión, delta B es igual a menos C, producto punto, el delta L, ¿ok? Y el campo no va a cambiar su valor porque tú sabes que él es constante por dentro y el campo siempre va a valer sigma sobre epsilon sub 0 cuando estás en este sistema de placas, pero además siempre va desde la placa positiva hacia la placa negativa, o sea, en este caso siempre va a estar aquí en dirección Y, ¿ok? O sea, el campo siempre va a estar en esa dirección cuando tienes la placa positiva a la izquierda y la placa negativa a la derecha. ¿Cómo sabes cuál sería el potencial sobre las placas? Como la medida del potencial cero está en el medio, siempre ese es el punto de referencia de medida. Como ese es el punto de referencia de medida, entonces te vas a ir desde donde tienes el punto de referencia hacia la placa que necesitas calcular el potencial, o sea, te vas a ir hacia la placa positiva. O sea, tu delta V va a ser, el punto final es donde está la placa positiva, el punto inicial es donde estabas parado en tu punto de referencia donde el potencial vale cero, ¿ok? Y en esa región del espacio, cuando te mueves hacia la izquierda, el campo eléctrico no cambia de signo, porque tú sabes que no importa cómo te muevas, siempre va a valer sigma sobre epsilon sub 0 en I. Lo que cambia de signo es el delta L, o sea, aquí cuando haces el producto punto, ¿cuánto vale el delta L? Como te estás moviendo hacia allá y estás justo en el centro, el delta L aquí, vector, porque es un vector distancia, que se calcula como final menos inicial, ¿cierto? Si tú miras el punto final que tiene aquí, ¿cierto? El vector va a ser ¿cuánto? Va a ser de medios, ¿cierto? Pero además vale de medios y está en qué dirección? Está en dirección menos I. Cuando vienes a hacer el producto punto aquí, con ese delta L, ¿cierto? Entonces te va a quedar, esto vale 0, el potencial en el punto inicial, entonces el potencial sobre la placa positiva va a ser menos sigma sobre epsilon sub 0 NI, producto punto el delta L, que va a ser de medios en dirección menos I. O sea que aquí esto te va a dar menos 1. Con el menos de afuera, entonces te queda que el potencial en la placa positiva va a ser sigma por D sobre 2 epsilon sub 0. Va a ser positivo. Sigma por D sobre 2 epsilon sub 0. ¿Ok? ¿Cuánto vale entonces el potencial en la placa positiva, en la placa negativa? Porque nos hace falta en la placa negativa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Fíjense que lo que les estoy enseñando simplemente es a medir el potencial dentro del sistema de placas y que la referencia del potencial dentro del sistema de placas puede cambiar, ¿cierto? Creo que ustedes solo conocen uno del laboratorio, no estoy segura, pero me imagino porque les pregunté y pues no tienen esa respuesta en el momento, pero se puede aprender todo, ¿cierto? Entonces aquí tengo el sistema de placas, ahora voy a calcular el potencial en la placa negativa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la misma manera, fíjense.
la diferencia de potencial va a ser el potencial final, que sería el potencial sobre la placa negativa, menos el potencial inicial, que es el potencial en el punto donde vale 0. O sea, siempre mi referencia es allí y va a ser igual a menos E punto de L, ¿cierto? Producto punto. El campo no cambia porque el campo es constante, o sea, este delta B me va a quedar sigma sobre epsilon sub 0 en I, pero ahora yo me estoy moviendo desde el punto medio, ¿cierto? Porque el potencial lo puse aquí en D medios, y ahora me estoy moviendo hacia la placa negativa. O sea, ahora el vector distancia vale D medios y está en dirección I. O sea que el potencial en la placa negativa me va a quedar menos sigma sobre por D sobre 2 epsilon sub 0. O sea que si yo pongo mi referencia de potencial en medio del sistema de placas, la placa positiva va a tener un potencial que vale sigma por D sobre 2 epsilon sub 0. La placa negativa, un potencial menos sigma por D sobre 2 epsilon sub 0. Y en el medio, el potencial va a ser 0. Listo. Ya vieron cómo hice esa parte, ¿cierto? ¿Qué pasa si ahora construyo de nuevo el mismo sistema de placas, el mismito que acabamos de trabajar? Y a ese sistema de placas, el mismito, área A, sigma positivo, sigma negativo, separadas una distancia D, lo mismito. Ahora pongo que el potencial vale 0 sobre la placa negativa. ¿Cuánto vale entonces el potencial? Un punto aquí en el medio, o sea, en D medios, ¿cuánto vale el potencial? Y en la placa positiva, ¿cuánto vale el potencial? ¿Quién me dice cuánto vale? A ver. Juan ya. Laura Ríos. ¿Cuánto valdría entonces el potencial? Laura Ríos. Profe, una pregunta. Sí. Sí, Albert, dime. O sea, en D medios no sería lo mismo sigma por D sobre 2 epsilon sub 0. Sí, pero ahora positivo o negativo. Positivo. Positivo. O sea, ahora voy a tener que el potencial, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el campo sería sigma sobre epsilon sub 0 en I. Fíjense que el campo no cambia, pero como ahora el potencial vale 0 es sobre la placa positiva, perdón, mostrar yo qué hice acá, sobre la placa negativa, ¿cierto? Vale 0 sobre la placa negativa. Entonces yo me estoy moviendo en este sentido, hacia atrás, o sea, me estoy moviendo en esta dirección. Y si me muevo en esa dirección, este delta L valdría de medios en menos I, ¿cierto? Ese sería el valor de delta L. Y el potencial en el punto de medios, entonces va a valer sigma sobre 2 epsilon sub 0 de positivo. ¿Cuánto valdría sobre la placa positiva? ¿Tú sabes, Albert? Sobre la Sigma placa. por D sobre epsilon. Sigma por D sobre epsilon. Exactamente. ¿Ok? Entonces, el potencial, el punto de medida del potencial, que es este punto de referencia, yo lo puedo colocar donde yo desee hacerlo, o en la placa positiva, o en la placa negativa, ¿cierto? O en el medio, o en un cuarto, o en un tercio. Uno puede poner la referencia del potencial igual a 0 en cualquier punto, porque el potencial en estos sistemas usted los puede variar. Entonces aquí la placa positiva, ahí está el valor del potencial. ¿Por qué son importantes estos sistemas? Porque la próxima clase que nos veamos
vamos a ver torque eléctrico y vamos a ver movimiento de un dipolo dentro de un campo eléctrico. Entonces es importante entender que estos sistemas, que los vamos a ver más adelante, que es parte del segundo examen, pero que para el primer examen entra a entender que cuando uno tiene dos conductores, porque estos son conductores, ambos, dos conductores, ¿cierto? Planos, paralelos, o sea, que los ponen así de esta forma. Si los tiene ambos de cargas opuestas, lo que hace este sistema es condensar el campo eléctrico en una región del espacio. ¿En qué región del espacio? En una región entre ellos. Esto lo que hace es condensa el campo eléctrico. Y al condensar el campo eléctrico en esa región del espacio, crea unas propiedades supremamente importantes que ha generado muchísima tecnología, ¿cierto? Este sistema se llama un condensador porque condensa el campo. Los computadores tienen condensadores, los pianos, los televisores, las impresoras, las neveras, las lavadoras, los hornos microondas, todo tiene condensadores. Entonces, estos sistemas son muy importantes porque han generado parte de la tecnología que tenemos hoy en día. El día de mañana vamos a trabajar torque eléctrico y momento dipolar eléctrico para que ustedes estén entonces en la jugada con esta parte. Bueno, chicos, entonces... Profesora, nosotros nos vemos dime. es el miércoles, no mañana. Perdón, corazón, sí, tienes toda la razón. El miércoles. Entonces, el miércoles vamos a trabajar. Gracias por la aclaración. El miércoles vamos a trabajar eso. Dime. Yo tengo una duda sobre algo del Moodle. Ujú, Es que usted el viernes que pasó ujú, nos dijo que se abrían algunos bloques y que se cerraban el domingo. ujú. Pero resulta que esos bloques se cerraron el domingo pasado. Mire, profe, usted dice, para la teoría, semana 6 se crece bloques 12, 13, 14 y 15. Ujú. Estos se cierran el domingo, o sea, ayer. Pero en el MOL se cerraron desde el domingo pasado. Desde el domingo pasado. A ver. ¿Ustedes son el O4A? ¿O4? Sí, sí, profe. O4. Ujú. A ver, vamos a ver. Entonces, tú dices que lo que está cerrado son las autoevaluaciones de la semana 6 bloques, ¿qué? El bloque 12, 13, 14 y 15. Se cerró el 22 de noviembre. Sí, profe. Sí. Y en el mensaje, Entonces no lo pudieron hacer. pues yo por lo menos no sé. ¿Los demás lo hicieron? ¿Bloque qué, maestra? Perdón. Esos bloques no. Yo los hice, pero como realmente no habíamos visto ese tema para ese entonces, la gran mayoría yo me los di. Ok, entonces voy a volver a abrir esos bloques. Voy a volver a abrir la semana 6, el CPS, hasta los bloques 12, 13, 14, 15, hasta los bloques que eran, y les voy a dar 2 intentos para que los puedan volver a hacer. ¿Ok? Déjenme ver los temas. Espérame un segundo. Semana 6. Semana 6. Profe, y Pero ese tema fue, fue lo que vimos. Potencial eléctrico, distribuciones finitas, distribuciones continuas, campo en función del potencial, gradiente de superficies equipotenciales. Bueno, no pasa nada, o sea, yo lo vuelvo y lo abro.
No hay lío con eso, solo es entrar a la plataforma y abrirlo. Entonces, dime, ¿me ibas a preguntar otra cosa? Sí, profe, los siguientes, 16, 17, 18 y 19, usted puso que se cerraron el otro domingo, pero se cerraron ayer. Sí, entonces están mal las fechas. Está mal puesta la fecha, ya las voy a arreglar. Ah, listo, profe. Voy a arreglar todo eso de una vez y entonces lo que voy a hacer es que todo lo que se cerró, ya les envío en un WhatsApp que se vuelve a abrir. Entonces, como el compañero ha manifestado, él dice que las perdió. Entonces, yo se los vuelvo a abrir para que tengan 2 intentos, ¿sí? Entonces, ya les escribo por el WhatsApp que queda abierto y que se cierra, ¿ok? Bueno, chicos, voy a finalizar acá la reunión, pero ya les voy a cuadrar la plataforma y les escribo por el WhatsApp, ¿ok? Listo, profe. Bueno, permiso, buen día para todos.